A ver, cuando pensamos en el antiguo Egipto, seguro se nos vienen a la cabeza pirámides gigantes, faraones, todo ese poder. Pero lo más increíble es que todo esto floreció en uno de los lugares más complicados del planeta, un desierto. Y la pregunta cae de madura: ¿cómo lo hicieron? Bueno, la respuesta está en la historia de cómo un solo río le dio vida a una civilización que hasta hoy nos parece legendaria. Miren esta imagen, es que lo dice todo. Es algo increíble, una franja verde, delgadita, llena de vida, que se abre paso entre miles de kilómetros de pura arena. Por un lado el desierto de Libia, por el otro el de Arabia, y ahí en medio, casi como un milagro, el río Nilo. Toda, absolutamente toda la existencia de esta civilización dependía de esa pequeña línea de tierra fértil. Y acá es donde está el verdadero misterio. Esto no es solo geografía, es historia pura. ¿Qué tenía de especial esta mezcla de río y desierto para que naciera una cultura que miles de años después nos sigue fascinando? Vamos a empezar a desarmar este rompecabezas. La respuesta, como se podrán imaginar, arranca en el río mismo. Hay un historiador griego, Heródoto, que lo dijo perfecto. Egipto es un don del Nilo. Y es que el Nilo no era solamente agua, era literalmente la fuente de todo. Esta frase, la cesta de pan del mundo antiguo, lo cambia todo. Hay que pensar que en esa época el hambre era una amenaza de todos los días. Y de repente, ahí estaba Egipto, un oasis de abundancia. Producían tanto, pero tanto grano que no solo alimentaban a su gente, sino que hasta les sobraba para vender. Pero, ¿cómo lo lograban en medio de un desierto? Bueno, la clave de todo estaba en un ciclo que se repetía todos los años, como un reloj. Primero, el río crecía e inundaba las orillas. Después, cuando el agua bajaba, dejaba una capa de limo, que es como un barro negro riquísimo en nutrientes. Y sobre esa tierra súper fértil sembraban y la cosecha estaba prácticamente garantizada. Era el sistema de riego y fertilización natural más perfecto del mundo. Pero, ojo, este regalo de la naturaleza no era tan simple. El Nilo también podía ser muy destructivo. Así que controlar las inundaciones y llevar el agua a los campos que estaban más lejos no era para nada fácil. Hacía falta un esfuerzo gigante, que miles de personas trabajaran juntas, muy coordinadas, para construir toda una red de diques y canales. Y es justo ahí, en esa necesidad de cooperar, donde nació la sociedad egipcia. El río no solo le dio forma a la tierra, también le dio forma a la gente. Esta colaboración obligada creó una estructura social como nunca se había visto. Claro, como la agricultura era tan buena y sobraba la comida, no todo el mundo tenía que dedicarse al campo. Por primera vez a gran escala, la gente podía especializarse. Empezaron a aparecer artesanos, constructores, comerciantes, una variedad increíble de oficios que hizo que la cultura y la economía crecieran un montón. Ahora, con tanta gente haciendo tantas cosas diferentes, aparece un problema nuevo: la organización. ¿Quién se encarga de que se construyan los canales? ¿Quién controla las cosechas? ¿Quién lleva las cuentas de todo? Se necesita un sistema, ¿no? Alguien que coordine todo el asunto. La solución que encontraron los egipcios fue la pirámide social. Es una forma muy gráfica de entender cómo estaban organizados. Imaginen que es como el organigrama de toda una civilización, donde cada persona sabía cuál era su lugar y qué tenía que hacer. Entender esta pirámide es clave para entender cómo funcionaba el antiguo Egipto. Abajo de todo, en la base de la pirámide, que era la parte más ancha, estaba la gran mayoría de la gente. Por un lado, los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra, y por otro el pueblo, los campesinos que trabajaban la tierra, los artesanos, los mercaderes. Ellos eran básicamente el motor que movía a todo Egipto. En el siguiente nivel, un poco más arriba, estaban los escribas. Eran personas muy, pero muy respetadas, porque sabían leer y escribir, algo que casi nadie podía hacer. Eran como los administradores, los ingenieros, los contadores del reino. Se aseguraban de que todo el sistema funcionara, desde cobrar los impuestos hasta supervisar las grandes construcciones. Y en la punta de la pirámide, solito, estaba el faraón. No era solo un rey, para ellos era un dios en la tierra, el jefe de todo, tanto del gobierno como de la religión. Su poder era absoluto. Él era la pieza que mantenía unida a toda la pirámide social. Así que, como estamos viendo, todos los caminos nos llevan de vuelta al río.
La comida, el trabajo, la organización de la sociedad, todo, absolutamente todo, estaba conectado al Nilo. Pero su legado es todavía más profundo de lo que parece. La influencia del Nilo fue tan, pero tan profunda que hasta llegó a marcar el tiempo. Los egipcios crearon uno de los primeros calendarios de la historia y lo basaron en el ciclo de las inundaciones del río. Así sabían exactamente cuándo tenían que sembrar y cuándo cosechar. El río era su reloj y su calendario. Y con esto llegamos a un punto fundamental. Por un lado, vemos el Egipto que conocemos, el que nació gracias al Nilo. Pero, a ver, imaginemos por un momento lo contrario, un Egipto sin su río. ¿Qué habría en lugar de tierra fértil, en lugar de trabajo en equipo? Solamente al pensar en esa otra posibilidad podemos darnos una idea de lo importante que fue. Y esto nos trae a una reflexión final, una que conecta directamente el antiguo Egipto con lo que vivimos hoy. La historia del Nilo nos enseña que los recursos vitales, como el agua, son la base de todo, y nos obliga a hacernos preguntas muy actuales sobre cómo manejamos nuestros propios recursos. Esta historia de hace miles de años nos deja pensando mucho en nuestro presente y, sobre todo, en nuestro futuro.